Si hacemos el trabajo de fijarnos en la estructura narrativa de los grandes arcos de One Piece, es decir, cómo están escritos, notaremos que las primeras cosas que se nos muestran en estos arcos, los primeros elementos que aparecen, lo primero que nos dicen o lo primero que vemos, al principio pueden parecer muy insignificantes o incluso que no conectan con nada, pero más adelante adquieren cierta relevancia. Y si nos fijamos, creo que con Elbaf ya está sucediendo. El secuestro de los sombreros de paja podría traer consigo algo mucho más grande para el futuro de lo que vimos hasta ahora. No tanto por los legos o las supuestas alucinaciones, sino porque si alguien cambió las ropas de Nami, algo tan absurdo como eso, entonces posiblemente hayan cambiado las de Luffy también. Y si esto sucedió, entonces podrían haberle quitado su sombrero de paja. Y esto, aunque parezca no tener conexión con nada y haber sido sacados de la mismísima nada, créanme que puede llegar a tener muchísimo sentido para la historia. De esta manera, qué mejor que empezar el legendario arco de Elbaf con la desaparición del sombrero de paja. Algo que puede empezar como una travesura, pero que eventualmente adquiera un simbolismo crucial. Porque estando en la saga final, la idea de que el arco en la isla de los gigantes esté estrechamente vinculado con el sombrero de paja gigante de Mary Joyce es sumamente razonable. Sin embargo, antes de adentrarnos específicamente en esto, primero déjeme explicar a qué me refiero exactamente y luego sí, pasemos al análisis en cuestión. Como siempre digo, no podemos pasar por alto ninguno de los datos que nos revela Oda, sobre todo al comenzar un arco, porque básicamente lo que está haciendo es presentarnos en bandeja las cosas que serán fundamentales de ahí en adelante, por más insignificantes y desconectadas que parezcan. Nos introduce lo que se conocen como las armas de Chekhov por todos lados, elementos cuya utilidad se revela más adelante, pero sorprendiéndonos al darnos cuenta de que siempre estuvieron ahí. Las cosas sueltas que aparecen al inicio de un arco, eventualmente, con el tiempo y el pasar de los capítulos, se vuelven mucho más importantes de lo que parecía. Y eso que en un principio fue un chiste o un elemento aleatorio con una utilidad única o directamente nula, en realidad es mucho más grande. Y esto pasa con todo: geología, personajes, peleas, sucesos o la propia naturaleza. Por nombrar algunos ejemplos rápidos, a Water 7 llegamos con la idea de reparar el barco y muy rápidamente nos hicieron saber que había que cambiarlo. Sin embargo, el Mary tenía vida propia y su despedida se convirtió en uno de los momentos más emotivos de toda la historia, siendo el barco como tal el que salvó a la tripulación en el medio de una Buster Call. Y esto sin mencionar toda la trama de Lumirella, que también empezó antes de llegar a la isla. Por otro lado están las cascadas que escalaron los sombreros de paja para llegar a Wano. Lo hicieron con la ayuda de unos peces koi, a modo de referencia a la mítica leyenda del pez dragón japonés, calzando bien con la idea de ser un país basado en el Japón feudal. Pero en realidad tenía un trasfondo mucho más grande, y es que las montañas que rodeaban a la nación habían sido construidas a propósito para ocultar un arma ancestral. También tenemos las burbujas de Shabondi, tan divertidas y originales que resultaron ser de vital importancia para sumergirse en el océano y navegar hasta la isla Gyojin. Y si nos fijamos, prácticamente todos los arcos de One Piece aprovechan este recurso, como el Knack Stream, protagonista de un flashback impresionante, y la puerta de entrada al arco de Skypiea. De más está decir que cuando empezó el arco de Egghead remarqué en varios videos que no debíamos pasar por alto al Gigante de Acero, en donde curiosamente conocimos a Vegapunk, y mucho menos Punk Records, que hoy está flotando por el mundo con un propósito desconocido. Y ahora que finalmente nos acercamos a la tierra de los gigantes, es que me da la sensación de que Oda ya está tirando una vez más su magia de Chekhov y nos está presentando algunos de los elementos que cobrarán gran importancia en el futuro. Puntualmente dos misterios que pueden estar conectados, aunque para mí no tanto, pero que definitivamente no pasarán desapercibidos: la absenta alucinógena y los legos. En este sentido, cuando se trata de despistarnos, Oda es muy habilidoso. Y presentar al principio del capítulo 1126 a un gigante revelando por casualidad que la absenta causa alucinaciones, para terminar el capítulo con una Nami vestida para la ocasión en lo que parece ser un castillo de legos, es una excelente demostración de esto, porque si queremos buscar respuestas, la absenta adquiere protagonismo. Sin embargo, si esto resulta ser como en los demás arcos de One Piece, lo cual me parecería lógico si tenemos en cuenta que se trata de uno de los últimos y más importantes, entonces lo de Nami no tiene nada que ver con el alcohol y los legos no son ninguna alucinación.
De hecho, si lo fuesen, en los próximos capítulos rápidamente confirmaríamos que es así, porque los demás sombreros de paja estarían viendo sus propias alucinaciones. Pero más adelante en la trama, sí podríamos tener un evento mucho más impactante relacionado con la absenta, que podría cambiar drásticamente el curso de la obra. Sigo confiando en la idea de que Elbaf se convierta en un arco de reencuentro de muchos personajes, por lo que no solo los sombreros de paja, sino cualquiera, ya sea Vivi, Morgans, el ejército revolucionario, o vaya a saber quién, podría tomar ese licor y tener una alucinación que derive en un gran plot twist para la historia. Pero ahora mismo con Nami no lo creo, son la tripulación de un Yonko, y además creo que no tendría sentido y se sentiría muy forzado que inventen de la nada una bebida alucinógena para presentar misterios y para separar a la banda como siempre ocurre. Y justamente es algo que siempre ocurre. La excusa que necesitamos ahora para separarlos en un arco de tanta envergadura como Elbaf tendría que ser un poco más simbólica y que aporte más a la obra como tal. Es por todo esto que les digo que les hablé de los juguetes, de la posibilidad de que haya alguien cambiando la ropa de los miembros de la tripulación y que el sombrero de paja de Luffy desaparezca. Y si son juguetes, el causante en teoría debería ser un niño, y para empezar el arco de Elbaf, creo que la idea de un niño involucrado en todo esto tiene, como dije, muchísimo sentido. Algunos hablan de Loki, pero yo personalmente lo descarto. Hace 63 años vimos a los gigantes celebrar el nacimiento de Loki justo antes de un solsticio de invierno, y aunque la edad de los gigantes sea distinta a la de los humanos, Hyrule a sus 18 años parecía ser un niño de 8, y ahora que tiene 81 parece estar a mediados de sus 30. Por lo tanto, Loki con 63 debería tener la apariencia de alguien de poco más de 20 años, prácticamente igualado al promedio de los sombreros de paja. Y si bien soy capaz de imaginar a un príncipe un tanto infantil y problemático abandonando el castillo para hacer estupideces egoístas, no me lo veo al personaje involucrarse tan rápido con los sombreros de paja incluso antes de que lleguen a Elbaf. En cambio, sí veo muy posible que el personaje que esté jugando con ellos sea el fanático de Shanks del que les vengo hablando constantemente en varios de mis videos. Hace poco resalté la posibilidad de que fuese su figura la que se vio en el puerto esperando su llegada, y si tenemos en cuenta que a ese niño ya lo vimos en ese puerto, cuando Shanks y su tripulación estaban en la taberna, cobraría mucho más sentido. La ubicación del personaje cuadra perfectamente, que sea un niño también, que juegue con Legos, mucho más, porque la marca de Lego proviene de Dinamarca, uno de los principales países vikingos por excelencia, y si conoce a la tripulación de Luffy, ya sea por Shanks o por las hazañas narradas por los gigantes, tendría sentido que quiera jugar con ellos, sobre todo porque de seguro al principio va a ser un pendejo completamente insoportable. En ese caso, si este misterioso chico tuvo el atrevimiento de cambiarles la ropa a los sombreros de paja para adecuarlos con sus juguetes, y si conoce mínimamente el lore de Shanks, es posible que Luffy empiece el tan esperado arco de Elbaf perdiendo su sombrero de paja. De hecho, pudo haber sido el propio Luffy el que estuviese tratando de despertar a Nami al final del capítulo, pero podría estar haciéndolo todo preocupado por no tener su sombrero. De esta forma, el misterio de la separación de la banda también incluirá momentáneamente la desaparición detrás del sombrero de Luffy. Y como les dije al principio del video, esta introducción del arco podría tratarse de una impresionante arma de Chekhov, y la historia detrás del chico vikingo, su relación con Shanks y su primera conexión con Luffy quitándole el sombrero, podría terminar convirtiéndose en una línea argumental más que importante para la historia de One Piece. Porque como ya planteé en otra ocasión, Elbaf es la nación cuyo ejército se enfrentará a las fuerzas de los dioses, y por lo tanto, el sombrero de paja gigante de Mary Choice, sin importar tanto su origen, podrá ser un gran tesoro a heredar por parte de uno de ellos. Y qué mejor que un fanático de Shanks que fue presentado con un paralelismo impresionante con Luffy. Es así que empezar el arco de Elbaf mostrándonos a este chico jugar con Luffy y robándole el sombrero de manera infantil por puros celos podría tener muchísimo más simbolismo del que aparente y terminar de forma épica, tal como empezó One Piece, heredando el sombrero.
Después de todo, a partir de ahora nos involucraremos mucho más en el lore de One Piece y por ende en la historia del siglo vacío. Los gigantes, con su edad y con sus conocimientos, se servirán de guía para adentrarnos en toda la información crucial de este mundo, y la historia de Joy Boy, el clan de los D y el One Piece claramente atravesará la trama del sombrero de paja gigante que hoy se haya resguardado en la tierra de los dioses. Pero sobre todo, Luffy se conectará con Joy Boy y se convertirá en el rey de los piratas, por lo que empezar Elbaf con un personaje parecido a Luffy robando su sombrero me parece más que asombroso. En conclusión, el cambio en la ropa de los personajes, reflejando una especie de travesura pasajera, se podría convertir en la excusa ideal para brindar un desarrollo de trama crucial e importante para la historia de One Piece, preparando el terreno para algo mucho más profundo y, como dije, simbólico. Iniciaríamos el arco conectando a Luffy con este chico gracias al sombrero de paja, y más adelante podría concluir con algo épico y emotivo que logre atravesar prácticamente todo One Piece, volviendo a sus raíces. Espero que este video les haya gustado y si fue así, háganmelo saber en los comentarios, y si no, también me gustaría que dejen sus opiniones, que las voy a leer con mucho gusto. En el próximo video vamos a analizar cuáles son los preparativos que está tramando Teach y cuáles son los secretos de los que está al tanto sobre el mundo. Si quieren estar al tanto de mi contenido, no olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y de activar las notificaciones. También pueden colaborar en el proyecto sumándose como miembros del canal, tal como lo hicieron todos los pertenecientes a mi tripulación que figuran en la lista de buscados. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo de siempre. Yo soy @LautaroSeiren. Elbaf está cada vez más cerca y me despido.